Es difícil decir con qué frecuencia las victorias en la lotería tienen finales felices. Dadas las muchas loterías nacionales alrededor del mundo, probablemente ha habido miles de ganadores de más de $1 millón, y algunos de ellos seguro que deben manejar responsablemente sus ganancias. Pero lamentablemente, algunos no. Existen aquellas personas, la mayoría, quienes no tienen un buen sentido de lo financiero a la hora de obtener grandes sumas de pasta. Es muy fácil encontrar un trágico caso de la vida real tras otro. Hoy veremos algunos de los peores casos. Así, si algún día ganas la lotería, sabrás qué errores evitar. Y yo soy el documentalista, y esto es Loterías, una suerte maldita. Número 1. Lisa Argan ganó $1 millón en la lotería de Massachusetts en el 2004. Ella compró una casa y se fue de vacaciones como lo hacen muchos ganadores. Por supuesto, $1 millón no es para toda la vida, por lo que también abrió un restaurante para hacer algunos ingresos adicionales. Sin embargo, lamentablemente, en pocos años se quedó sin dinero y cerró el restaurante que estaba fallando. En el 2007, confesó que su experiencia en haber ganado la lotería en realidad ha sido muy deprimente. Número 2. De millonario a obrero de fábrica. Michael Carroll era un indigente en Inglaterra cuando, a los 19 años, ganó 9.7 millones de libras esterlinas, unos $14.4 millones en aquel momento, en la lotería del 2002. Una mansión, drogas y joyas de oro consumieron el dinero rápidamente. Para el 2012, Carroll estaba quebrado y viviendo de cheques de desempleo. Ahora trabaja en un matadero, ganando €400, alrededor de $520 por semana. Número 3. Fiesta abajo y abajo y abajo. Gerald Muswagon, de Winnipeg, Manitoba, ganó $10 millones en 1998. Compró coches para amigos y familiares e hizo de su nueva casa una casa de fiestas. Eventualmente, se gastó todo el dinero. Un día fue al cajero automático y simplemente ya no tenía fondos. Tomó un trabajo con salario mínimo para mantener a sus 6 hijos y a su novia. En 2005, solo 7 años después de su gran victoria, se quitó la vida. Número 4. Generoso a una falla. Janet Leigh ganó $18 millones en 1993. Aunque sus hábitos de juego le costaron más de $300,000 al año, es posible que haya gastado más en donaciones caritativas y políticas. En una ocasión regaló pacas de dinero a unos indigentes que, al verla con tanto dinero en las manos, se abalanzaron sobre ella, golpeándola y despojándola de todo cuanto llevaba. Su generosidad también incluyó $1 millón para que la Universidad de Washington construyera una nueva biblioteca. Pero en el 2001 se declaró en bancarrota. Número 5. Millonario o asesino. Willie Hurt ganó $3.1 millones en la lotería de Michigan en 1989. El dinero no duró mucho. Dentro de 2 años, Hurt arruinó su matrimonio, perdió la custodia de sus hijos y fue acusado de intento de asesinato. Gastó sus ganancias en su divorcio y finalmente cayó en las drogas y, supuestamente, llegó a asesinar por ellas. Número 6. El ganador se hunde en deudas. Suzanne Mullins ganó $4.2 millones en 1993 en la lotería de Virginia. Ella
Dividió su premio con su esposo y se suponía que recibiría 20 pagos anuales. Pero cuando el dinero se hizo escaso, pidió prestado a una empresa que prestaba dinero en efectivo a los ganadores de la lotería. En el año 2000, las reglas de la lotería cambiaron, permitiendo a Mullins cobrar el resto de su dinero de una sola vez. Aparentemente, ella gastó el dinero en lugar de pagar lo que le debía al prestamista de la lotería. Y en el 2004, un tribunal dictaminó que aún le debía a la compañía $154,147, los cuales, a la fecha, no ha podido pagar. Número 7. Millones de dólares desaparecidos en 2 años. Billy Bob Harrell Jr. ganó 31 millones en el juego de la Lotería de Texas de 1997, por lo que abandonó las estanterías de Home Depot. Compró un rancho y algunas casas, dio dinero a su iglesia e hizo préstamos a amigos. Todos querían un pedazo de su dinero, y pronto su matrimonio se vio en problemas mientras él prestaba y gastaba todas sus ganancias. En 1999, menos de 2 años después de su gran victoria, Harrell se quitó la vida. Número 8. Grandes gastos. Sharon Tirabassi de Hamilton, Ontario, ganó 10.5 millones en 2004. Ella invitó a sus amigos a unas vacaciones en Cancún, Las Vegas, California, Florida y el Caribe. Se casó y compró una casa por $515,000 y obtuvo un préstamo hipotecario de $360,000 en lugar de pagar en efectivo. Compró numerosos autos, incluyendo uno que costó más de $200,000, y dio miles de dólares a familiares y amigos. En el 2007, la mitad de su dinero había desaparecido. En 2008, con su marido en la cárcel por conducir ebria, Tirabassi perdió su casa. Ahora, para pagar el alquiler y mantener a sus hijos, tiene que tomar el autobús a su trabajo de medio tiempo. Número 9. Vivir el momento. Lou Heisenberg ganó $5 millones en 1981, que en ese momento fue el mayor premio de la lotería de la historia. Después de los impuestos, recibió pagos de $120,000 anuales durante 20 años. Compró un condominio en Florida, viajó a Europa y Hawái y apostó. También le dio dinero a quien creyó que lo necesitaba. De sus gastos, dice, viví el momento. Poco después de cobrar su último cheque en el 2001, Heisenberg estaba quebrado. Ahora, con 81 años de edad, vive en una casa móvil putrefacta, con seguro social e ingresos de pensión que ascienden a cerca de los $1,000 al mes. Número 10. Un millonario con vida difícil. Whittaker gastaba dinero en clubes de striptease y casinos. Dio millones a organizaciones benéficas. Su hábito de dejar dinero en efectivo en su carro resultó en robos de $545,000 una vez y $100,000 en otra. Además, su casa fue robada. Colmó de regalos y dinero en efectivo a su amada nieta de 16 años, que gastó gran parte del dinero en drogas. Un año después fue encontrada en un callejón, aparentemente asesinada. Whittaker rara vez habla con la prensa ahora, y algunos informes dicen que está quebrado. Cuando se le preguntó si la vida era más fácil antes de su gran victoria, dijo, sí, era mucho más fácil entonces. Yo soy el documentalista, y esto fue Loterías, una suerte maldita.
Saludos especiales para Arnaldo Rojas, Ider Atienza, Dani Valdés, Nayeli Torres, Don Canogor, Cucu Forever Estrada, Lord Lacerrart, Huracán, Charles Javier Torres, Javier Ferreira, José Roberto Velázquez Ruiz, Sandra Ramírez, Crescencio Díaz Latempa, Caban Catala, Airam Susque García Rodríguez, María Campos, Eric López Bula, Emanuel León, Jonathan Jaro, Verdugo, Miguel L.O.I., El Alquimista JF. Gracias y hasta la próxima.